Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Retos Femeninos? Pues hoy vamos a arrancar unas pláticas bien interesantes y logramos que se integre en ellas por lo menos 2 veces al mes, pues una persona que queremos mucho, que es muy preparado y que nos ha tocado ver cómo se involucra tanto en la economía, en la innovación y en temas que nos importan mucho a las mujeres. Quiero darle la bienvenida a mi querida Julieta Lujambio, a mi queridísima Patricia Clark, y a Enrique de la Madrid. Qué padre que nos puedas acompañar, Enrique. Sabemos que vives en la locura, pero es importante que te escuchemos y que aprendamos muchísimo de ti. Y Gracias el por la día de invitación, hoy, gracias Silvia. al contrario, hoy escogimos un tema que va muy casado a algo que sé que te apasiona, que es la economía, y vamos a hablar de los derechos de la mujer. Porque si bien se han logrado progresos significativos con el tiempo, las mujeres siguen enfrentándose a barreras empresariales y laborales. Tengo muchísimas amigas que todo el tiempo están tratando de ver cómo pueden traer a muchas más mujeres al trabajo, a puestos de decisión. Y hay muchas barreras, hay muchos rezagos. En nuestro país vamos caminando como hormiguitas. Sé que estamos mejor que muchos otros, pero peor que muchos más. Y nos encantaría que nos dieras tu visión sobre esta integración de las mujeres en la economía para que pues el país también pueda crecer, como está comprobado. Me parece muy bien, Silvia, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y gracias por también estar aquí con Julieta y con Patricia. Mira, leía en la revista, en la mañana una revista de la Harvard Business School que hablaba de que el tema de los derechos de la mujer en el tema laboral, no solamente hay que verlo como un derecho humano, que lo es, sino que también es un tema, digamos, de avance económico. Y en aquellos países donde las mujeres han tenido mayores oportunidades de empleo, y aquí hablaba sobre todo de ciudades, el crecimiento y la prosperidad de esas ciudades es claramente mayor. Entonces, no solamente es un tema, repito, de un derecho humano, de un derecho de las mujeres a progresar, sino que además todos nos veremos beneficiados en la medida en que las mujeres participan más en la economía de los países y de las ciudades. Pues ya nos dirás, Enrique, cuáles son esos motivos o esas causas por las cuales el trabajo de las mujeres es como un motorcito para la economía. Yo te quiero hablar un poco desde donde yo lo viví. Yo crecí en los años 60 y en ese entonces casi todas las mujeres teníamos roles así como muy específicos ya cumplidos los 20 años. Primero nos teníamos que casar y luego teníamos que tener hijos y ser, por supuesto, amas de casa. Pero empezó a gestarse un gusanito por ahí en muchas mujeres de hacer y de ser sobre todo algo más, de aprovechar esos dones y talentos que las mujeres tienen a raudales. Y ya en los 70 medios, 80, pues la educación fue un boom para las mujeres, fue algo que realmente las mujeres alcanzaron, abrazaron y se volvieron buenas estudiantes, y eso pudo generar también la incursión masiva a puestos de trabajo, a decisiones de poder, etcétera, con lo que, bueno, vivimos un cambio realmente radical de cómo eran las mujeres en los años 60, ahora ya en pleno siglo XXI, ya muy entrado el siglo XXI, que por cierto, estas posiciones de poder que nadie nos regaló ni fue una graciosa concesión. Pero yo quisiera que nos aportaras tú, como lo has sido, alto funcionario, profesor, columnista, abogado, etcétera, etcétera. Estos hechos de la igualdad de oportunidades, que es importante, no solamente desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la perspectiva económica. ¿Cómo no, Julieta? Bueno, primero York tiene razón de que en el mundo York que vamos cambiando en términos de roles, y efectivamente el rol de la mujer, pues de la mujer tradicional,
y que sigue existiendo en muchas partes de nuestro país y sigue existiendo en otras partes del mundo, pero el rol tradicional, pues en el caso de la mujer era pues ser la ama de casa, tener hijos, cuidarlos, y en el caso del hombre ser el proveedor, ¿no? Un poco el proveedor económico. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que estas cosas son luchas, son batallas que se van dando en el mundo, y México afortunadamente no se puede mantener alejado de lo que ahí va pasando en el mundo. Todavía hace no muchos años, viendo algunos documentales interesantísimos de Bobby Kennedy en Netflix, que es un documental como de 4 capítulos, habla de que tampoco es mucho tiempo en donde los americanos lograron el derecho del voto de las mujeres en los Estados Unidos. No hace muchos años que tuvieron la oportunidad también de, junto con grupos de minorías, ir teniendo un mejor, digamos, un rol diferente. Yo siento, y tiene razón cuando hablas de la educación, porque la educación no es solamente tener herramientas de trabajo, es tener una visión del mundo diferente, y en este caso seguramente de las mujeres, de primero reconocer y decir, ¿y por qué nos ven diferentes? ¿O por qué nos ven con menos posibilidades? Y al revés, para muchos hombres, el decir, oye, en estos temas no son temas de hombres, son temas de seres humanos y tenemos derecho a competir igual. Déjame decirte una cosa más elemental. A mí me parece que hoy en día, con una vida tan complicada, con una vida cada vez más difícil, más cara, muchas familias no podrían sostenerse si no contaran además con el ingreso de las mujeres. Hoy en día me parece que hay temas que además son ya eminentemente prácticos. ¿Quieres tener un mejor nivel de vida? Tenemos que trabajar en las familias, hombres y mujeres por igual. Y de esa manera, entonces, queda más claro y más obvio que hay que prepararse para tener un buen empleo y para poder tener un mejor salario. Entonces, ¿en beneficio de quién? De la familia. Porque yo creo que los que somos padres de familia también queremos darle a nuestros hijos el mejor nivel de vida posible, darles vestido, darles alimentación, darles posibilidades. Y yo te reconozco que muchas veces no sería factible que lo hiciéramos si simplemente viniera de uno de los salarios de la familia, en este caso, tradicionalmente era del hombre. A ver, hay estudios en donde sí hay que seguir reconociendo que de todos modos el nivel de ingreso de las mujeres que están en el mundo laboral sigue siendo menor que el de los hombres. O sea que no es nada más un tema de entrar al mercado laboral, que ya se ha podido en alguna medida, que por cierto en México aquí tengo alguna estadística donde de acuerdo a la encuesta, ¿cuál es esta? Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, son el 42% de las mujeres las que participan en las actividades económicas contra todavía el 78%. O sea, estamos perdiendo como país y estamos perdiendo como familias la oportunidad todavía de mejorar el ingreso de todos nosotros, porque todavía un segmento importante de mujeres no participa. Y de las que participan, todavía hay una discriminación salarial, que ahí todavía hay que trabajar mucho, Julieta. Bueno, pues ciertísimo, Enrique. Fíjate que cuando las mujeres pueden trabajar fuera del hogar y administrar su dinero, tienen más probabilidades de incorporarse en la fuerza de trabajo y contribuir con el crecimiento económico. Eso, pues yo creo que a todos nos queda muy claro. Y justo lo que tú decías antes es, pero tienes la misma posibilidad, digamos, de trabajar hombres y mujeres. Realmente hay equidad en los puestos de trabajo. Es fácil, como tú lo acabas de decir, bueno, pues simple y sencillamente estamos viendo que en las mujeres en edad productiva y los hombres en edad productiva, que digamos desde los 18 a los 60 años, pues las cifras que nos diste, que son las mismas de la OCDE, son 45% de mujeres versus un 78% de hombres. Entonces todavía nos falta un cachito para que las mujeres trabajen. Pero no solo eso. Lo que pasa es que también los mismos datos, por ejemplo, que sabemos que existen en nuestro país, sabemos que la mujer en promedio gana, en promedio, un 35% menos que el hombre, ¿no? Entonces, esto de la ley que hay igual salario, al igual trabajo, igual salario para todos, pues no se cumple en esta situación en las mujeres. ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, a ver, reconocerlo, que efectivamente es así, que es una realidad y que es un tema contra el cual hay que pelear. Y me voy un poco atrás también con datos aquí interesantes de este tema llamado el techo de cristal, ¿no?, del mercado laboral, porque no solamente es tener acceso, como bien lo señalas, sino que también es pues que no haya límite hacia dónde puedes avanzar. Y por ejemplo,
Aquí es una gráfica que está interesante. Habla de, por ejemplo, en una quinta posición de una empresa, pues prácticamente hombres y mujeres somos iguales, o sea, estamos participando en la misma proporción. Pero en la medida en que va subiendo de nivel, la participación de la mujer va bajando. A tal punto que cuando ya llegas a nivel directivo, en lugar de haber sido el 50%, 50-50, ahí ya nos vamos a un 80-20. 80-20. Entonces, claramente hay un embudo y claramente pareciera ser que hay todavía un techo de cristal que impide que las mujeres avancen más. Ahora, ¿cómo se resuelve para que no sea nada más un tema cultural? Bueno, yo creo, por ejemplo, yo veo en los países europeos, veo el tema también de ¿cómo se llama? Pues el derecho del padre también a recibir una compensación porque la familia tuvo un hijo, ¿no? Esto es la maternidad o el cuidado de después de haber tenido el bebé, pues no es un tema de la mamá, pues, si lo quieres ver así, ya cumplió con la mayor parte del trabajo, ya trajo el hijo a la vida. Claro que también existe este tema de amamantar, que los hombres todavía no lo hacemos, pero al final del día, en los países más desarrollados, le dan el mismo plazo y tiempo y la compensación al marido, al hombre, para que se quede en la casa a cuidar al bebé. Entonces, pues no hay el pretexto de que la mujer tiene que estar meses afuera, y entonces siempre hay esta mentalidad todavía de pretexto, de bueno, pues es que las mujeres se van a casar y es que las mujeres van a tener un hijo. Y el hijo es de los dos. Entonces, creo que sí tenemos que ir metiendo en la agenda este tipo de prestaciones sociales también para los hombres, para que así no tengamos pretexto de que a nosotros no nos toca. Y hago una observación más reflexionando ahora. Miren, con este mundo del teletrabajo, con esto que estamos viviendo ahora a partir del coronavirus, en donde muchos de nosotros estamos trabajando en nuestras casas, pues ¿qué? Pues se acabó el pretexto, porque digo, estamos metidos hombres, mujeres, y seguramente hay parejas que aquí han tenido también a sus bebés. Entonces, pues ya podrían estar trabajando, y yo creo que ese tipo de cosas hacia adelante no deberían de ser un argumento. Pero hoy sí existen, tienes toda la razón y hay que insistir en ello. Y es un tema cultural, es un tema de prestaciones y es un tema de aplicar la ley. Fíjate que me encantaría que viéramos estos indicadores, donde pues me brinqué varios, porque llegas del 100 y así va bajando la calificación, y es muy doloroso ver que pues nuestro país está bastante mal calificado, y ahorita lo van a ver, estamos peor que muchos países que yo hubiera jurado que la vida para las mujeres era pues más difícil que lo que es la vida para las mujeres en nuestro país. Aquí el Banco Mundial analizó 8 indicadores que afectan el empoderamiento económico de las mujeres en diversas etapas de su vida, donde consideran movilidad, lugar del trabajo, remuneración, matrimonio, paternidad, emprendimiento, activos y pensiones. Y ahí, por ejemplo, tú ves cómo hay lugares donde pueden moverse libremente, tienen muchas más probabilidades de incorporarse a una fuerza de trabajo y laboral. México, a mí me sorprendió que tienes un 83.8, peor calificado que Tanzania, que Moldova, que Liberia, que Togo, que Sudáfrica. ¿A qué se puede deber esto? Tú que manejas también la economía, a mí me dolió el corazón. A ver, me leí otra vez esta presentación de la mañana para ver este indicador, porque habíamos platicado tú y yo, Silvia, de que te sorprendía mucho que estuviera debajo de Tanzania. Primero, no sé por qué tenemos tan mala opinión de Tanzania, pues quién sabe cómo sea Tanzania, yo no he ido a Tanzania. Esto está sobre todo en el estudio, porque eso lo dice el estudio, lo cual me sorprende, pero puede ser parte de la explicación. Está enfocado en ciudades grandes. O sea, esto no es un estudio promedio del país. Esto está enfocado en ciudades grandes, lo cual quiere decir que quizá alguna ciudad de Tanzania salió muy bien calificada. Y tiene razón, son colores, pero bueno, en la gráfica que tú estás poniendo, pues si vemos quiénes son los países más en ese sentido, donde los derechos, porque ¿qué está midiendo? Está midiendo los derechos económicos de las mujeres con respecto a los hombres, es lo que está midiendo. Y entonces dice, en los países sobre todo nórdicos, que siempre son el ejemplo, son 100% iguales. De ahí se va para abajo. ¿Quiénes son los peores? Para ponerlo en perspectiva, son los países, normalmente los países islámicos, los países árabes, que por cierto, en ese mismo estudio reconocía que un país como Arabia Saudita
había subido del 30 como a cerca del 70 y tantos, lo habría doblado. ¿Y cuáles son los criterios para hacer eso que precisamente tú lo estabas comentando? Meten 8 criterios, meten libertad de tránsito, oportunidades laborales, salarios, restricciones de matrimonio, derecho respecto a la maternidad, oportunidades de emprendimiento para mujeres, acceso a bienes patrimoniales y pensiones para mujeres. Entonces son 8 indicadores, que esos 8 pues son los que te acaban dando ese resultado, donde para efectos prácticos México se saca 8 sobre 10 y tienes países que tienen 10 sobre 10. Me parece que estos indicadores son útiles para ir viendo. Ahora lo que sería interesante saber es cómo están ponderados, para también ir poniéndose metas como país. Creo que a veces así es con los indicadores. ¿Cuáles de estos deberíamos de enfocarnos más primero para avanzar más? Pero sí, Silvia, lo que está diciendo ese documento del Banco Mundial es que tenemos una desigualdad en México de los derechos económicos de las mujeres con respecto a los hombres, y todavía tenemos un margen muy importante por avanzar. A mí me llama muchísimo la atención de estos 8 indicadores que dicen del Banco de México, de los activos y pensiones. En México, como dices, Enrique de la Madrid, por algún lado tenemos que empezar. Y en esos 8 indicadores yo creo que estamos cojas. Pero en el asunto de las pensiones, y sobre todo de las pensiones alimenticias que no se pagan por parte del padre, hay una circunstancia aquí en las mujeres en México, Enrique. 1 de cada 3 familias en México está jefaturada por una mamá, por una mamá sola, por una jefa de familia, cuyo casi único ingreso es el de ella, es el trabajo proveniente de ella. ¿Por qué? Porque se pasan por el arco del triunfo los señores o los jueces o a quienes dependa de otorgar la pensión alimenticia y dársela a los hijos. Y ahí creo que estamos en mucha desventaja. Esto nos podría ir bajando también el índice con respecto a los hombres, en relación a los hombres, de digamos, de estos derechos económicos que tenemos las mujeres. No sé si quieras tú dar alguna opinión acerca de estas familias monoparentales que siguen creciendo, que son una realidad en México y que son las que peor se las están viendo por la falta de ese ingreso, de esa pensión por parte del padre. Bueno, a ver, haría dos reflexiones, empezando por la que tú dices. Bueno, primero, efectivamente, hay muchísimos casos de mujeres que después de una separación y muchas veces después de un tema violento, en fin, no tienen acceso a esa pensión y además no tienen un sistema jurídico que las apoye. Eso es un dato. Pero la otra es que la mitad de las familias en México, ya la mitad, son familias tradicionales. Quiere decir que la otra mitad no. Tú ya estás diciendo que 1/3 están encabezados por mujeres, pues seguramente otro porcentaje similar para que den las mitades están encabezados por hombres. O sea, también es un hecho, también es una realidad que la familia tradicional mexicana, como la concebíamos, padre, madre, hijos, es solamente la mitad de las familias en el país. ¿A dónde va la reflexión? Por lo que se vuelve indispensable, y yo por lo menos creo que así lo hacemos pues con nuestras hijas, hacerles ver que finalmente la mujer tiene que asumirse como responsable de su destino, también de su destino económico, y que no puede pensar en que es otra manera como va a resolver sus problemas hacia adelante, y por eso la necesidad de que haya igualdad de oportunidades de estudio, que haya igualdad de oportunidades de acceso a los trabajos o al emprendimiento, porque también no nada más queremos ser empleados, queremos ser empresarios y empresarias, y que en general todos los derechos pues sean por iguales, porque al final del día pues somos entes que quizá vamos a tener que enfrentarnos en la vida muchas veces de manera unilateral. O sea, la mitad de las familias en México hoy en día son uniparentales. Y entonces pues sí, yo creo que es un tema elemental de que tiene que haber preparación, tiene que haber educación. Mira, platicando el otro día con Santiago Levy, en unas pláticas muy interesantes en donde él ha estado aportando ideas de por qué México, a pesar de todas las cosas que hemos hecho bien, seguimos sin poder combatir la pobreza como quisiéramos. De las cosas que los programas como Oportunidades, antes llamado Prospera, lo que hizo es que sí aumentó el número de mujeres que acuden a la escuela. En los 90s
incluso el número de mujeres que iban a las escuelas era inferior al de los hombres. Hoy en día ese número, y eso me lo confirma esta gráfica de las que platicaba, ese número es igual. Bueno, qué bueno, ya logramos eso, porque si ya tienes igual de acceso a la educación, pues lo más probable es que ahora ya tengas también mejores oportunidades para lo siguiente. Pero eso nos falta. Y yo sí creo que esa educación, esa independencia, probablemente esa mayor educación e independencia, también quizás la que explica que ahora muchas mujeres no tienen que estar atadas a un matrimonio con el cual no estaban satisfechas, y como sí se pueden por ellas mismas dotar de una vida digna hacia adelante, es que quizá también algunos matrimonios se disuelven porque el único vínculo que los mantenía unidos era quizá la necesidad económica. Pero en fin, sí traemos esos rezagos todavía, y los temas de pensiones los conoce uno. Y bueno, otro tema que seguramente platicaremos, pues el tema de la violencia, que es una cosa inaceptable, pero las mujeres son víctimas de una enorme violencia y lo son muchas veces en el propio hogar. Nada más quisiera apuntar una cosa, que el hecho de una separación no exime a los hombres, a los varones, a los padres, de aportar esas pensiones alimenticias, ¿no? Que es tan importante. Y hay otra cifra que también me parece importante para ir ubicando a las familias, que es que ha crecido mucho también estas familias agregadas, estas familias compuestas, ¿no? Que los padres viven con ellos, que a lo mejor el sobrino o la hermana que no se ha casado, y entonces son estas familias agregadas que forman ese otro porcentaje que nos faltaba de todo este universo de las familias mexicanas, Enrique, que es importante, y más ahora en estos tiempos difíciles, económicamente muy difíciles, en que ya ni siquiera 2 salarios pues pueden completar el gasto de una familia, que ya tiene también el abuelo que aportar, el tío que aportar, en fin. Y bueno, estamos viendo de verdad que ahora ya no podemos hablar de una familia como tal, de un tipo de familia como tal, sino que son como arreglos familiares o diferentes tipos de familia los que están conformando pues este universo que nos ha tocado vivir ahora con respecto a las familias. Con las ventajas que tiene, Julieta, por un lado, de que puedes sumar ingresos, de que puedes compartir un terreno, de que puedes compartir activos, y también con la enorme complejidad de vivir, en donde no nada más ahora te tienes que entender con tu pareja, sino además con la familia completa, ¿no? Sí. Y donde no nada más los padres opinan sobre la educación de los hijos, sino la familia completa. O sea, sí traemos una complejidad enorme, y como bien señalas, a partir de esta crisis económica en la que estamos ahora viviendo, pues esto se va a acentuar más. Porque como bien señalas, hay parejas que ya de por sí no podía la pareja salir adelante, y se tienen que estar sumando pues a estas colectividades, y tienes razón, todo eso es la familia, o sea que tienes toda la razón. Por un lado, no solamente existe este fenómeno de que algunas ya se estaban separando y no eran la pareja tradicional, sino estos agregados nuevos que probablemente la crisis va a acelerar de manera dramática, con sus pros, pero yo creo que también con muchos contras. Bueno, Enrique, pues hablabas hace un ratito de esto de la licencia remunerada para los padres, y que esto puede contribuir positivamente a las oportunidades económicas de la mujer, que bien es cierto. Y mencionabas que esto existe muy bien en otros países. Bueno, tan existe, yo tengo un colega sueco que cuando estamos haciendo algunos trabajos y de pronto pues, entré y me dijeron, pues él no va a venir algún tiempito, pues ¿por qué? Pues porque está de licencia, su licencia paterna es de 1 año de paternidad, ¿no? Entonces, wow. Por ejemplo, allá les dan 1 año a la mujer completo, 1 año al hombre completo, entonces pues el chico, el niño está 2 años completos con los papás, para después irse al kinder. Pero estamos hablando de países, pues algo así como con poquitos millones, y en otra, pues poco comparables realmente con lo que nosotros pasamos en este país. Y fíjate que lo que dices, que me encantó, y eso sí me encantaría, porque me gustó mucho esa manera de pensar para las jóvenes. Fíjate que una de las cosas más importantes que creo que la mujer debe de aprender hoy es a ser responsable de sí misma en todos los aspectos, incluyendo el aspecto económico. ¿Te acordarás de aquel libro de nuestra queridísima Virginia Woolf, que sostiene la tesis de que una mujer, para que sea independiente, necesita pagarse un cuarto propio? Y se refiere pues básicamente al poder pagar su renta, ¿no? Entonces, la verdad que ese punto me parece crucial realmente para nuestras mujeres, sobre todo las jóvenes que nos están escuchando hoy. Me gustaría pues que
que nos dijeras un poco más cómo piensas tú que puede avanzar esto culturalmente, porque yo creo que las limitantes más que otra cosa en estos aspectos serían más culturales que de otro tipo. A ver, sí, como no. Mira, yo creo que en general, yo creo en el concepto de la independencia económica y lo he vivido también como, pues como servidor público, como funcionario. Yo tengo el principio de que hay que tener independencia económica para tener independencia de criterio, ¿no? O sea, tú no puedes querer ser independiente de criterio y poder a veces estar en contra de una decisión y no acatarla si no tienes la posibilidad de decir, pues me voy. Bueno, pues si eso es importante en la vida profesional, ¿cuánto más importante es que en nuestras familias eduquemos a nuestros hijos para que sean independientes económicamente, iguales mujeres que hombres? Y digo iguales, y si me apuraras, más mujeres todavía. Por esto, porque no se podría, no debe de justificarse el que nadie permanezca en una relación matrimonial con la que no está contenta, o que se mantenga incluso en la que está abusada psicológica o físicamente, porque no tiene alternativa. Entonces, bueno, pues yo creo que la única manera de garantizar que puedas tú desarrollarte como persona, que te traten con dignidad, que te traten con igualdad, es que exista cuando menos la posibilidad de que saben de que tú puedes valerte por ti mismo. Eso me parece que es así sine qua non. Y eso sí es un tema de las familias, de la educación de las familias. O sea, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en ese sentido. Y creo que hacia allá vamos. O sea, el hecho de que más mujeres, o que ya la mitad de las mujeres que entran a las escuelas, la mitad de los estudiantes sean mujeres, quiere decir que la mayoría de los mexicanos vamos en esa dirección. Eso creo que es fundamental. Y además la otra que digo, oye, ¿quieres también tener una familia que le pueda dar a tus hijos las mejores alternativas de educación, de vestido, de vivienda? Pues también, perdón, es que no sale con el salario de una sola persona hoy en día para que lo puedas hacer. Entonces, por como la veas, entonces tienes que pasar por la educación y luego ya otras cosas que no necesariamente es el tema de esta conversación, pero tenemos que incidir todos en una mejor economía para que los que están educados sí tengan acceso a esos empleos, porque lo que nos está pasando hoy en día en México es que hay gente educada, pero acaba saliendo una economía llena de empresas informales que no te pueden proveer esos empleos y entonces pues es una enorme frustración. Pero bueno, esa es otra conversación. Pero por lo menos que de entrada, de saque, la visión es que hombres y mujeres tenemos que tener una preparación. Ahí te va otra. Para lograr ser quienes queramos ser. Al final del día uno no viene a la vida nada más a comer, vestir y vivir. No, pues viene uno a realizarse como persona, a desarrollar una vocación, a tratar de ser quien se quiere ser. Pues eso también es la educación. Entonces, tenemos que pasar por igualdad de oportunidades de educación, no hay duda, y tenemos que tener la capacidad de tener un empleo o hacernos un trabajo para llegar a ser, porque el trabajo, y perdón, ahí no es nada más fuente de ingreso, es fuente de realización personal. No es solamente fuente de ingreso, es fuente de realización personal. Bueno, pues eso no puedo estar más de acuerdo contigo, así es que esperemos que hombres y mujeres se eduquen igual. En mi campo, por ejemplo, que es el campo de la salud, te puedo decir que el 70% de la matrícula de la Facultad de Medicina son mujeres y yo coordino maestría en el área de investigación y pues te puedo decir que yo tengo el 80% de mujeres versus un 10% o 20% de hombres. Entonces, creo que en eso sí vamos avanzando. Claro, claro. Lo ve uno en la medicina, lo ve uno en muchas carreras ya, y sé que hay muchas donde faltan, pero bueno, pues cuando verías, y qué bueno que las hay, militares, ¿no? Mujeres en la milicia, mujeres en los lugares, qué bueno que ya también ahí, que no se lo hubiera imaginado uno como el primer lugar para hacerlo, pero en fin, la mitad de la población somos mujeres y la otra somos hombres, o sea que tendría que haber equidad prácticamente en cualquier lugar. Y ya empezamos a ver la primera mujer en empresas, gobierno, cámaras de diputados, de senadores, etcétera. Pero a mí me gustaría regresar un poquito a las economías, porque en este estudio también, bueno, salió que las economías de Oriente Medio y del norte de África tuvieron las puntuaciones más bajas. Tú mencionaste el caso de los países árabes, que subió del 3 punto algo al 7 punto algo, ¿no? Que fue el que más creció.
Arabia Saudita, creo, Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita. Imagínate que la mujer no podía ni manejar. Les dieron permiso de que manejaran, les dieron permiso de que salieran, y esos logros, obviamente, de tener nada, pues sí te detona a que tu crecimiento sea impactante, pero siguen teniendo unas vidas muy reprimidas. A mí me encantaría hacerle una pregunta, que por eso queremos que participes mucho aquí en Retos Femeninos, porque tu objetividad y tu preparación, pues muchas veces puede servir para entender muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué se llegó al punto en que la mujer vale menos que el hombre, que la mujer tiene que ganar menos cuando ejerce una posición igual y trabaja las mismas horas o más horas que un hombre? ¿De dónde crees tú que salió todo esto? Siempre ha sido como una incógnita, de que crean que son tu dueño y no entiendan que las mujeres pues no tienen dueño, tienen derechos. Como que hay muchas cuestiones que en un país, en México, donde pues todavía tenemos un machismo muy erradicado, muy dañino, y que en vez de que vaya bajando con los años, nosotros que llevamos ya desde el 2007 muy metidas tratando de impactar el crecimiento tanto personal como profesional de las mujeres, pues cuando arrancamos todo esto en el 2007 se mencionaba en las estadísticas de los institutos de las mujeres, por ejemplo, que eran 7 víctimas al día, normalmente por alguien cercano, su pareja, su papá, su X. En violaciones creo que son los datos espeluznantes. Pero en vez de bajar, esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Sin embargo, también estamos convencidas de que hay muchísimos más hombres, y tenemos un ejemplo contigo, que son responsables, respetuosos, que permiten que la mujer se desarrolle, que muchos hasta la acompañan en su vuelo, pero lo que no podemos entender para que de alguna forma podamos meternos a la raíz y poder impactar positivamente, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién habrá dicho que la mujer vale menos, que la mujer tiene que ganar menos, que la mujer nació para rendir? Porque todo eso afecta mucho a la economía. Ahí te va, mira, primero no tengo la respuesta. Tú nada más dinos como por dónde crees que sea. No. A ver, te voy a decir una cosa, a ver, con cuidado, porque estos temas son muy cuidadosos. Mira, te voy a dar un ejemplo. No tengo la respuesta, pero ahí va parcialmente una, y bueno, si meto la pata, ni modo, por favor, les pido que sean generosas. A ver, dos cosas. Yo creo que te voy a dar dos, y repito, me encantaría, me voy a poner a estudiar más para entenderle. Una, muchas veces seguramente de la propia mujer. Tomé un curso, en la maestría, tomé un curso de ética y política, o ética y poder. Y ponían el ejemplo del aborto. Dices, ¿qué tiene que ver? Y entonces, lo que yo recuerdo de ese estudio es que muchas veces las mujeres que estaban en contra del aborto, lo que en el fondo estaban haciendo es que estaban defendiendo un estilo de vida de mujer tradicional. Y lo que estaban haciendo eran criticando a las que estaban a favor del aborto el estilo de vida de la mujer independiente por sí sola. Entonces, lo menos relevante era el aborto. Lo que estaba implícito en esta discusión era el rol, lo que dijiste, el rol de las mujeres. Hay mujeres que se sentían contentas y satisfechas con su rol, porque también así fueron educadas, y por lo mismo se sienten amenazadas cuando ven a otra mujer con otro rol. Entonces ahí te va una teoría, fue en un curso que tomé, esa es una. O sea, pero no es menor, ¿eh? Yo creo que a veces pueden ser las mujeres, o un grupo de mujeres, que dicen, no, pues es que eso no es por ahí. La otra, creo que también han sido temas que se fueron generando, pues a partir quizá de un tema en un principio así como pues natural, ¿no? Pues son las mujeres las que están esperando, son las mujeres las que tienen el niño, son las mujeres las que lo amamantan, el hombre pues simplemente ayuda un ratito y luego se va. Lo estaba viendo el otro día hasta en un tema de hormonas, ¿sí? Hasta en un tema donde decían que, fíjate, cosas así, y otra vez no soy yo, y perdón, Patricia, si me equivoco, son los médicos, no soy yo. ¿Por qué luego la mujer guarda la grasa en unas partes diferentes a los de los hombres? Porque y con este cuento que nos platican los médicos, pero pues yo se los creo porque es la ciencia, yo creo en la ciencia y creo en la capacidad de la ciencia de estar cambiando,
todavía en la ciencia nos dicen que nuestro cerebro es medio viejo y que seguimos haciendo cosas de cuando nos perseguían los mamuts, eso dicen. Entonces, bueno, ¿y por qué vivo en Nueva York, no? Bueno, entonces, esas épocas, cuando el hombre se va, ¿no? El proveedor se va, la mujer tiene que retener. Y tiene que retener hasta grasas y tiene que retener cosas. Entonces, eso que pudo haber tenido un origen, no digo que lo haya tenido, pudo, pues se va quedando como un tema cultural. Pues así es, la mujer procrea, la mujer cuida, el hombre provee y así nos vamos. Yo creo que es después pues justamente con el conocimiento, con la educación, con el raciocinio, pues que empiezas a cuestionar todas esas verdades. Pero en su momento esas eran las verdades. Entonces digo, yo no conozco la historia ni la genética de este tema, me voy a meter a estudiar, pero seguramente son cosas que en su momento se concibieron como verdades y obviedades. Pues eso sí es, ni por qué discutirlo. En la medida en que lo vamos razonando, en la medida en que nos vamos sofisticando, en la medida en que nos vamos preparando, es que decimos, bueno, pues es una tontería. Pero es en la medida que. ¿Cuánta gente hoy en día en nuestro país, en ciertas otras zonas, cuando tienes que escoger, porque tienes poco dinero, entre que tienes que educar a un hijo o una hija, no la dudan, al hijo hay que educarlo? ¿Y cuántos lugares hoy en día en nuestro país, en ciertas zonas, venden a las hijas? Venden las hijas como una manera incluso de quitarse el gasto, ¿no? Entonces, no es un tema nada más de las épocas de los mamuts. En este siglo XXI hay personas que siguen pensando igual. Es cierto lo que decías, Enrique, en la zona Mije, yo me enteré de este caso, ¿no? Que es como una cosa, la mujer un objeto todavía, o sea, en pleno siglo XXI, ya muy entrado, las cambian por una vaca o por no sé, por un mueble o algo así. Pero lo peor de todo es que en ese lugar y en muchos otros lugares de México, donde todavía tienen usos y costumbres, el varón tiene derecho de renegar de ella y decir que no le gustó cómo le cocinó, cómo le echó sus tortillitas o cómo se portó con él. Y entonces esas mujeres pasan a ser como la escoria de la comunidad, porque ya nadie las quiere, ya nadie se quiere casar con ellas. Muchas de ellas terminan yéndose a trabajar a las ciudades o pues como sexoservidoras incluso. O si se quedan en la comunidad, me estaba platicando la tía de una chica que eso le pasó, dice, no le quedó de otra más que ser la mujer de un señor ya entrado en años, un viudo, y que le tocó cuidar a los hijos de ese viudo y cuidarlo también a él hasta que él se muriera, ¿no? Un poco lo que pasa también con muchas mujeres en otros lados, ¿no? A lo mejor no es tan dramático como en las comunidades mijes, pero sí muy parecido. Pero bueno, lo que decías de los roles que ahora tenemos las mujeres y que vamos logrando muchas cosas y posiciones de poder y demás, y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque significa autonomía. Pero nosotros hemos tenido también entrevistas con mujeres que son líderes de empresa y que dicen, ¿cuánto añoro estar más tiempo con mis hijos? ¿Cuánto añoro tener tiempo para hacerles unos chiles en nogada que ahora en el mes de septiembre están como muy en boga? ¿Cuánto añoro esa parte? Entonces, yo creo que todavía no alcanzamos a compensar o a combinar, digamos, estos dos mundos, las mujeres, el mundo de afuera y el mundo de adentro. Todavía no hacemos realmente un equilibrio que nos mantenga muy contentas a las mujeres en ambos roles, ¿no? Y yo creo que hoy en día es el reto que tenemos las mujeres, aunque claro, hemos ganado muchísimo en autonomía. Mi mamá, por ejemplo, tuvo una tarjeta de crédito hasta que ya le fue verdaderamente muy necesaria, ¿no? Mi papá, pues, no es que controlara el dinero, pero le daba su gasto. Y mi mamá... Claro, le daba su mensualidad. Su mensualidad o por semana, me acuerdo que le daba por semana a mi mamá, no sé, cada 15 días. Y mi mamá lo ponía en su cartera y era la mejor administradora. Luego cuando mi mamá trabajó y tuvo una empresa, entonces mi mamá ya tuvo su chequera, su tarjeta de crédito, todo lo demás. Y eso fue
una cosa muy buena para ella. No porque mi papá la quisiera controlar con el dinero o que ejerciera una violencia, como le llaman patrimonial ahora las mujeres, ¿no? Pero se lo fue ganando y eso es maravilloso. Retomando un poco la conversación de hace un momento, en que decías, qué bueno que las mujeres tengan ese dinero para poder tomar las decisiones, porque las vuelve, claro, más independientes, más autosuficientes económicamente, y eso, bueno, pues es maravilloso. Pero bueno, las cosas han cambiado, ahora es necesario trabajar, ahora es necesario incorporarnos y es también muy necesario desarrollar nuestros talentos y que gracias al trabajo, como decías, ¿no? Que no solamente trabajas para ganar algo, sino también porque te da plenitud, porque te da sentido de vida, porque puedes desarrollar tus talentos y porque los puedes poner al servicio de los demás. Fíjate que un poco a la pregunta que hacías hace un momento también, que para lo que hacía Silvia y que me comprometo a estudiar, pero me imagino que va a haber algunas de estas cosas que dije, ¿no? De la genética y de la época del hombre y la mujer, bla, bla. Leí el otro día un libro de una filósofa americana. El libro se llama La monarquía del miedo. Y uno de los ejemplos que ponía, hablaba de otras cosas, pero uno de los ejemplos que hablaba, en parte era el porqué de la violencia de muchos hombres contra las mujeres o el tema incluso de los feminicidios. Y una de las argumentaciones que daba, y ahí va para que veamos que este tema, pues como ustedes lo saben, no se ha desaparecido, es que como muchos hombres en su cabeza dicen, pues ¿cómo? Si la mujer estaba para atenderme, la mujer está para servirme, ¿cómo que ahora compite conmigo hasta por mis empleos? Entonces las mujeres nos están quitando el empleo, diría este razonamiento. Y entonces explicaba esta filósofa que parte también del tema de la violencia de los hombres hacia las mujeres es este tema de, pues cómo si estaba hecha para otra cosa. Ahí sigue sometido en muchas cabezas todavía. Sigue metido en muchas cabezas todavía. Y creo que solamente hay dos maneras de resolverlo. Creo que es educación, educación, educación y aplicación de la ley. A mí no me compro este tema de los usos y costumbres donde digamos, hombre, pues fíjate que esa es la costumbre en esos pueblos oaxaqueños o no sé, vender a las mujeres. Hombre, son sus usos y sus costumbres. Pues no. Esos usos y costumbres deberían de ser inaceptables, intolerables. Oye, es que son sus criterios, me da igual, ¿no? Entonces, yo creo que solamente es más educación y la aplicación de la ley. En el mundo de la política, que normalmente va atrás en muchas cosas, ahí no va tan atrás. Ahí más bien en el tema, por ejemplo, de las candidaturas para diputadas y diputados, hay la regla de paridad de género. Y también ya quitaron porque alguna vez pasó de que ganaba una mujer, pero como el suplente era el hombre, las Juanitas, pues renunciaba a la mujer y quedaba el hombre. A partir también de esa experiencia, entiendo que tienen que ser, si en la fórmula que le toca hacer a la mujer titular, la mujer también tiene que ser, o sea, la suplente tiene que ser mujer. Entonces digo, en el mundo de la política, que normalmente las cosas van atrás, ahí no van atrás. Por lo menos en el ámbito de lo legislativo, hay la paridad de género en la propuesta que tienen que hacer los partidos políticos. Y yo creo que este tema de las acciones afirmativas, en muchos casos se tiene que aplicar, porque no es nada más por voluntad que las cosas van a caminar, y yo creo que hay que empujarlas para que ocurran. Enrique, que esto regresando un poquito a la economista, una mayor igualdad de oportunidades económicas se debería de correlacionar con una reducción de la brecha salarial, ¿no? Y entonces, bueno, las mujeres tener un poco más de acceso a un salario digno. Pero la verdad de las cosas es que esto, pues no puede ser tan claro porque al mismo trabajo, la mujer gana menos, esa es una. Pero la otra cosa de la que no se habla también, fíjate, que es este trabajo no remunerado, el trabajo en casa, el trabajo doméstico. Fíjate, por ejemplo, que una mujer en términos generales en México trabaja en labores domésticas 42.8 horas por semana y un hombre 16.5 horas por semana. Entonces, también todo este cúmulo de situaciones que tienen a otra vez que ver con las situaciones culturales, porque yo creo que aquí lo que está sucediendo es que tenemos siempre dos vertientes.
Una que es la parte cultural y la otra que es la parte económica como tal, de la vida del mercado, de cómo deberían de ser las cosas, pero pues una a la otra como que están realmente siempre como van de la mano y entonces no sabes en qué momento sí puedes ser así como muy contundente con la ley y decir así es la ley y la deben de seguir, que sería lo mejor que pues, nos podría suceder, ¿verdad? O sea, aquí por el mismo trabajo los dos ganan menos y me da igual qué sexo tienen. Pero ¿cómo avanzar, por ejemplo, no? O sea, ¿cómo podríamos avanzar sobre todo, mira, en estas representaciones sociales? Porque lo que estás diciendo, yo también lo voy a estudiar y vas a ver que vamos a platicar un poco de las situaciones genéticas, porque sí siento que la biología en cierto momento determinó muchas cosas, pero hoy por hoy la biología debe de dejarlas de determinar la realidad de las cosas. Yo entiendo que en las épocas del mamut, pues por eso el hombre tiene más músculo, por eso el hombre es más grandote, había que perseguir el mamut, y la mujer pues tenía que encargarse de la lactancia y pues de ver a las florecitas crecer, y se dice que la mujer siempre fue aquella que justamente en esa época en donde vino la situación agrícola era la mujer, que era la que se quedaba a observar el campo, ¿no? Yo creo que sí, hay parte de eso y hemos venido siguiendo con esta situación, pero que también son básicamente situaciones que creo que obedecen mucho a nuestra cultura y a representaciones sociales. Entonces, ¿cómo verías tú cómo podemos avanzar? Porque aquí, yo veo que los jóvenes avanzan, ¿eh? No sé tú qué nos podrías decir de los jóvenes, pero siento que ya traen otro chip. Yo creo que sí, a ver, varios temas. Una, bueno, nomás hay medio broma y no, hemos avanzado menos que lo del mamut, ¿eh? Me he puesto a estudiar un poquito este tema de sesgos cognitivos, y lo que nos encanta a los seres humanos es pensar que pensamos. Nos encanta pensar que pensamos y nos sentimos muy racionales. Y al final del día, probablemente el 90% de las cosas que hacemos, las hacemos así, por instinto, por rebote, porque nuestro cerebro así reaccionó, porque así se entrenó, en fin. Entonces, creo que puede ser que todavía hay más biología de la que queremos aceptar que hay. Vamos a poner a estudiar. Pero digo, pensamos menos de lo que pensamos. Claro que es cultural entonces, porque entonces da igual cuál es tu genética o de dónde viene el tema, es que hoy en día, en el siglo XXI, pensamos esto. Y tan es así que pues los países europeos, pues que también son seres humanos, ¿verdad? Y que también tienen una genética similar, ellos en su cabeza ya lograron dar el paso de decir, somos iguales, y igualdad de oportunidades, iguales salarios, iguales trabajos. Uno de los ejemplos que quería yo también aquí traer, pues es este caso de las mujeres primeras ministras. Me viene más, el que está más destacado, entiendo que creo que es la de Islandia, pero la de Nueva Zelanda es la que traigo en la mente, pero creo que es Islandia también, que parece ser que han tenido también un mucho mejor desempeño ahora en el mundo del COVID. Y nuestros ejemplos de machos, ¿no? El ejemplo de macho, idea así maravilloso de los Estados Unidos, el señor Trump, pues ha sido un desastre. En este sentido, parece que las mujeres están teniendo algunos atributos que les han permitido escuchar más, ser más empáticos, ser menos pretenciosas de que traen las respuestas, y han escuchado quizá mejor al mundo científico y han tomado las mejores decisiones. Y el tipo el macho alfa, ¿no? Que cree que sabe todo y que todo lo puede resolver, han sido unas decisiones imposibles. La cultura hace la diferencia. Yo siempre pongo un ejemplo de que cuando un mexicano va a los Estados Unidos, tarda 30 segundos en cambiar su forma de pensar. En esos 30 segundos ya le habla de usted al policía, se pone el cinturón de seguridad, no tira la basura, te conduces, respetas la velocidad y te conduces porque sabes que las reglas del juego son otras, las entiendes y te las van a aplicar. Y lo mismo hace el norteamericano o muchos norteamericanos cuando se pasan de este lado. Saben que pueden tomar, saben los spring breakers que pueden deshacer los hoteles y los cuartos en Cancún y quemar los colchones, porque saben que nada va a pasar. Entonces, la cultura es al final del día lo que nos transforma como seres humanos, y esa es la apuesta. Tenemos que apostarle a que somos capaces de cambiar nuestra cultura, y en este tema tenemos que trabajar por una mayor igualdad de las mujeres en educación, en las oportunidades, en el empleo, en la no violencia. Sí creo que es un tema cultural
Y también aplicar un Estado de Derecho, pues que en México nos encanta hablar del derecho y del Estado de Derecho, pues no lo aplicamos. Aquí también algunas de las cifras que traigo, pues es que, bueno, a ver, 2019 se reportaron 2.825 asesinatos a mujeres en México. Y de estos 1,000 fueron tipificados como feminicidios, ¿no? O sea, tú puedes mover también la clasificación y decir, no, esa mujer no la mataron por mujer, no es feminicidio, simplemente la mataron, es homicidio de mujer. O de todas esas denuncias, por ejemplo, 97% de los casos de violencia sexual contra mujeres mayores de edad cometidas no fueron denunciados. Una, porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces, el famoso tema de la impunidad, ni para qué denuncio si no va a pasar nada. Pero peor, ¿qué tal que denuncio y además sí me pasa algo? Y vienen conmigo y se vienen contra mi familia. O sea, sí es una realidad en la que hay que seguir trabajando. Pero a ver, si hemos avanzado, creo que eso demuestra que podemos seguir avanzando. Nada, hay que seguir empujando. Juntos, hombres y mujeres. No es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad. No es un tema solo de las mujeres, es un tema de la sociedad. Pues yo no puedo comulgar más contigo. Oigan, aquí nos podríamos quedar horas, pero pues ya se nos acabó el tiempo. O sea, ya abusamos del público. Oye, Enrique, estás comprometido 2 veces al mes. Me encanta la idea. Cada día nos juntamos, prepárate en este otro tema. Estaría maravilloso el poder platicar un poquito más a fondo, porque es la única forma de encontrar qué se puede hacer para ir de alguna forma como sociedad mejorando esto que ya es inaceptable. Entonces, cuando la sociedad se involucra, también hace que las autoridades cambien, y yo creo que es lo que tenemos que hacer contigo. Y bueno, pues no sé si quieran comentar algo para cerrar, la última frase de cada uno, ya para dar las buenas noches a nuestro público. Es que nosotros somos modelos no de pasarelas, sino de familias. Claro. Como nuestras hijas e hijos también vean que nosotros nos comportamos, ¿no? en la sociedad como entes productivos, como personas que aportan, y también dentro de la familia, así nuestros hijos se van a explicar el mundo. Así es de que pues las mujeres, yo sé que tenemos muchos roles, muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, pero ni modo, es la vida que nos tocó vivir, partirnos en 25. Yo lo que siempre les recomiendo a las mujeres, encuéntrate algo que te guste, además de trabajar y además de aportar y además de estar todo el tiempo con las responsabilidades, encuéntrate algo con lo que te puedas conectar permanentemente o por lo menos por momentos a la alegría de la vida, que yo creo que hay mujeres que están muy agotadas, muy desesperadas, deprimidas, poco reconocidas, y ese reconocimiento y esa alegría y todo eso nos los tenemos que dar a nosotras mismas también es parte de la autonomía. Así es de que, bueno, pues, y agradecerte, Enrique, que has estado con nosotros. Siempre es muy interesante la visión de un hombre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en este programa. A mí me encanta también, me gusta el tema desde luego de las mujeres y me gusta el tema de la sociedad, y desde luego también yo me imagino, Silvia, que en este auditorio tan lindo que tienes hay de todo un poco, y entonces aquí lo importante es un poquito el equilibrio. Hay quien va mucho por el lado de que la mujer trabaje y haga muchas cosas, pero a lo mejor las generaciones que ya no creían en eso pueden seguir creyéndolo porque les fue bien, y yo creo que es un poquito también que todas tenemos que dar un espacio y todos tenemos que empujar de cierta manera a que haya mayor inclusión de las mujeres en todos los campos, menor violencia para todas las mujeres, eso es bien importante, y pues más equilibrio entre nuestros hombres y mujeres en todos los aspectos de nuestra sociedad en México. Así es, este crecimiento, ¿no? Tan necesario, y que te la creas, que te atrevas como mujer, que te prepares, como bien dice Enrique, el que eduquemos diferente a nuestros hijos. Y bueno, vamos a seguir con este tipo de conversaciones. Enrique, cerramos con algo tuyo. A ver, yo creo que finalmente todos lo que deberíamos de luchar es por tener un mundo de igualdad de oportunidades. Y ya después cada quien escoge lo que quiere, porque tiene razón Patricia de que no se trata de imponer una visión. Yo por eso en algún momento dijeron, ¿y quiénes se oponen a ciertos temas? Pues a veces las mujeres. Tampoco quieren las mujeres que se les imponga una nueva forma de ser. No hay una que es la buena y otra que es la mala. Lo que sí creo que tiene que haber es igualdad de oportunidades para que cada quien escoja ser quien quiere ser.
Y ahí es donde evidentemente pues nos falta un tramo enorme, igualdad de oportunidades en la educación, igualdad de oportunidades en el empleo, igual salario, nadie, o sea, igualdad de derecho al respetar la vida de cada quien. Por eso estamos en contra de los homicidios y los feminicidios, porque está vulnerando el derecho a la vida de las personas, en este caso cargado a las mujeres. Yo creo que no es imponerle a nadie una visión de cómo ser, pero que cada quien tenga la igualdad de oportunidad de ser quien quiere ser. Yo creo que ahí es donde hay que enfocarse, igual en hombres que en mujeres. Oportunidades iguales para todos. Pues muchas gracias, no puedo comulgar más con esto. Y bueno, con esto nos despedimos. Decimos hasta la próxima. Gracias, Enrique. Y gracias te queremos... a ti, Silvia, gracias por la invitación. Siempre. Gracias, Julieta, gracias, Patricia. Gracias. Luego a todas. Buenas noches. Buenas noches. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.